No escuché ese aplauso. Buenas noches. Qué alegría verles. Sí, cuento cuentos, cuento historias, traigo la memoria de lo que no quiero olvidar y lo que quiero que se quede en sus memorias. Para mí las historias es traer una diversidad de personajes y de sucesos que yo espero que cuando salgan de este lugar, abran el teatro y regresen para sus casas, se lleven algún personaje, alguna situación, algún suceso, empacado en su bolso, en su memoria, en sus ojos, en su garganta, en su pecho, pero que no se vayan igual. Eso vamos a intentar hoy. Y pues pensando en esta invitación del varieté de Mujeres en Escena, me dije que quiero contar, ¿sí? Porque bueno, estamos conmemorando el Día de la Mujer, ¿cierto? Que si se celebra, que si no, que si se felicita, que si no, pero yo creo que vale la pena contarse. Y yo dije que hoy quiero contar lo que soy, y lo que soy gracias a mis abuelos. Mi abuelo, él nos contaba que en sus sueños veía cómo desde el cielo descendía un esqueleto encendido en llamas, y que justo cuando estaba a punto de atraparle, unas cadenas impedían que llegara. ¡Esa es la huaca, mija! ¡Esa es la huaca! Mi madre no se soportaba más de 6 meses en una misma casa. Así que nos íbamos de pueblo en pueblo, de ciudad y de vereda en vereda, como si ella estuviese buscando un pedacito de tierra, un tesoro perdido al que luego quizás pudiésemos llamar hogar. Y fue así, y no de otra manera, como llegamos a vivir a un pueblo de brujas. Cuentan que aquel pueblo fue construido sobre tierra indígena, un cementerio indígena. Perdón, ¿esto sí? ¿Hola? Sí. Un cementerio indígena. Allí los indígenas habían enterrado sus más preciados tesoros: pecheras, manigueras, collares, vasijas de oro, de plata y de bronce. Y lo único que se escuchaba hablar en aquel pueblo era sobre huacas, brujas y entierros. Decían que había una lucecita que se paseaba por todo el pueblo, que a veces se quedaba estacionada en puertas, ventanas, solares, y que muchos hombres iban en busca de aquella luz, y en efecto encontraban un tesoro. Pero la mayoría de las historias decían que algunos hombres o mujeres que encontraban aquella huaca encontraban la perdición por completo. Y cuando a mí de niña me contaban estas historias terroríficas, yo quedaba... De ahí mi gusto a las películas de terror. Me encantan. Pero lo que más me gustaba de estas historias y de aquel lugar era que cerca, muy cerca, vivían mis abuelos. Y yo, gracias a mi palabra, a mi gesto y a su imaginación, los voy a llevar a la casa de mis abuelos. ¿Me acompañan? Sí. Bienvenidos y bienvenidas. La casa de mis abuelos era gigante. Tenía una puerta altísima de color azul celeste que se abría en dos. Al frente tenía unos zaguanes largos y anchos, y al lado habitaciones en los laterales. De esas casas que uno ya dice, ay, tan bacano haber vivido ahí, que uno ya anhela con nostalgia. De esas casas, a mí me pasa mucho acá en el centro, que tenía la memoria de una casa de esas viejas que ahora decimos, y luego veo edificios de 10 pisos y me da una tremenda tristeza. La casa de los abuelos. Esta habitación de acá era la habitación de mis abuelos. Una habitación muy limpia, impecable, increíble, muy aburrida para una niña de 8 años.
Pero lo que me gustaba de aquel lugar era que cuando caía el sol, se entraba la lucecita amarilla del pueblo. Nada de estas luces blancas que nos están poniendo en la ciudad, que todo parece tétrico. No. Era una luz que inspiraba a soñar. Y cuando el abuelo y la abuela se acostaban a dormir, yo me metía en la mitad de los dos, cerraba los ojos y empezaba a soñar. Soñaba que estaba bajo las luces de un escenario, que mi cuerpo se empezaba a mover gracias a una melodía que empezaba a surgir desde mis pies, y que acá, en la panza, se empezaban a construir palabras. Palabras que se movían, que brincaban, palabras que jugaban, palabras que querían salir. Y cuando abro mi boca, las palabras salen y chocan en la mirada y en los oídos de los espectadores. Y en sus cabezas, explosiones de colores. Y suenan los aplausos. En esta habitación, era la habitación de los huéspedes. Y quienes dormían ahí tenían historias terroríficas. Decían que a eso de la medianoche sentían como una presencia se hacía al lado de ellos. Una presencia que los dejaba quietos, paralizados, con el aire mínimo, sin poder gritar, ni siquiera respirar. A mí la verdad nunca me pasó nada, menos mal. Pero lo que sí me pasaba era que en esa habitación y en toda la casa veía al abuelo montado en una mesa, en una silla, en una escalera, dele y que dele con su búsqueda. Y yo, que era una niña muy juiciosa y muy comunicativa, me iba despacito allá al fondo, en la cocina, donde estaba la abuela. Ahí, entretenida, espantando sus nostalgias, pensando en sus quehaceres, recordando lo que fue. ¡Mita! ¡Mita! Adivina quién vi. Al abuelo, montado en una mesa y en chanclas. ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo, mi amor! Mi vida, mi corazón hermoso, bájate de ahí, que si vos te me aporreas a mí me da algo, mi amor, bájate de ahí, mi vida. Mejor con esa cosa que tenés en la mano, anda y organizame la cama que está que se me cae. Pero la abuela se demoraba más en regresar a sus asuntos que el abuelo en seguir con su búsqueda. La sala. Un mueble rojo de charol largo y ancho, donde yo, muchas tardes, me la pasaba recortando mis muñecas de papel. Y ustedes dirán, ¿por qué esta niña recorta muñecas de papel? Porque yo les dije al inicio de la historia que mi mamá no se soportaba 6 meses en una misma casa. Y cuando uno tiene que empacar tantas veces de su corta vida, las cosas, los tesoros, se pierden. Y se me perdían objetos, medias, vestidos, piedras preciosas, y se me fueron perdiendo las muñecas. Así que me di el dolor y me dio la pena y empecé a recortar mis muñecas de papel. Tenía un montonón. Mujeres de todas las formas, de todas las clases, de todas las profesiones. Y cuando ya tenía mi montoncito, empezaba a jugar a que yo era una directora de teatro. Y el mago, con un chasquido, desapareció la tristeza. Y el mago, con un chasquido, desapareció la injusticia. Y el mago, con un chasquido, desapareció el hambre. Vino el político y con un chasquido, desapareció al mago. Cosas que yo jugaba de niña. Frente al mueble rojo de charol,
Había un televisor grande, viejo, que ya solo servía para hacer soporte de un teléfono también viejo, donde la vieja casi todos los días hablaba, decía siempre lo mismo y con su mismo tono de angustia. Ah, no, mi hija, pues, ¿qué te cuento? No, mi amor, por acá todo lo mismo. Frente a la sala, otra habitación. En la habitación, una cama. Detrás de la cama, una pared. En la pared, un cuadro. En el cuadro, un niño. Y en el niño, la mirada. ¿Les ha pasado que a veces uno va a lugares y uno siente que hay cuadros que lo están mirando a uno todo el tiempo? Pues yo no soportaba ese maldito cuadro. Yo lo veía y me iba de una corriendo hasta el patio, que era mi lugar de salvación. ¿Qué digo patio? Era un patiozote. Nada como esas pajareras en las que vivimos, que son patiecitos de 4x4, no. Era un patio increíble, palpitaba, se sentía la vida. Olía a tierra fértil, tierra húmeda. Las lombrices danzaban en la tierra y los capullitos pequeños iban saliendo, asomándose al sol. Y cuando se abrían por completo mostrando sus colores, bajaban los colibríes y las mariposas porque sabían que en el jardín de los abuelos había una nueva vida. Y es que yo creo que el amor es eso, es un jardín que hay que cuidarlo, mimarlo, hablarle, darle agua, llevarlo al sol, sacarlo del frío, paciencia y construcción. Y los abuelos sí sabían de eso, porque ellos con sus propias manos habían construido tan hermoso jardín. Pero bueno, ahora a la abuela se le veía sola en el solar, regando a su jazmín, a sus orquídeas, a sus crisantemos, a sus pensamientos azules, a sus siempre vivas y a sus no me olvides. Y cuando el agua se dispersaba en el solar y se calentaba con el sol de la tarde, yo hacía lo que aprendí de la abuela. Me quitaba los zapatos y regaba mis plantas. ¿Se acuerdan cuando uno hace eso? Uno crece y se le olvida. Y las veía ahí, todas marchando, solo pensando en lo que deben pagar, en los servicios, en las cuentas, en jubilarse, pensando en trabajar. Pobres hormigas, me daba tanta tristeza que me iba rápido hacia el lavadero, cogía un poquito de agua, jabón Bel Rosita y jabón de coco, que eran los preferidos de la abuela porque decía que eran los más delicaditos para sus vestidos. Y empezaba a cazar. ¡A ver! ¡Quieta ahí! Un poquito de agua, un poquito de jabón Bel Rosita, un poquito de jabón de coco, no se mueva tanto, cansona. Otro poquito de agua, pocas se me morían. En todo caso, en ese entonces y ahora, uno de mis únicos objetivos es llenar de frescura y color a tantas hormigas grises. El tiempo pasó. Mi mamá seguía en busca de aquel tesoro al que luego quizás pudiésemos llamar hogar, sin darse cuenta que hogar era ella, mi hermana y yo. La niña de las muñecas de papel había crecido,
al menos de edad. Y cuando crecí de edad, conocí el teatro, la música, los cuentos, el arte. Y cuando conocí todo esto, la cabeza se me llenó de colores, de formas, de texturas, de armonías. Y aún, pese al tiempo, seguíamos visitando a los abuelos en aquel pueblo de brujas. ¡Ah, mi viejo! No, mi viejito, mi amor, vámonos de acá, mi vida. No aguanto más, mi amor, vámonos. Pero el abuelo... Así que la abuela tomó sus maletas y tomó sus recuerdos y atravesó la puerta de las decisiones. Atrás, en el jardín, quedaban sus jazmines, sus orquídeas, sus crisantemos, sus pensamientos azules, su para siempre y sus no me olvides. El abuelo con sus propias manos estaba destruyendo por completo toda la casa, sin darse cuenta que su tesoro atravesaba una puerta con una maleta repleta de recuerdos. Pero al abuelo no lo culpo, ni a la abuela, porque yo siento que aquí, en este lugar, frente a ustedes, he encontrado mi tesoro. Esta es mi huaca. Así me digan que estás loca, que no es el lugar, este es mi lugar. Yo hace unos días, antes de esta presentación, tuve un sueño. Soñé que estaba bajo las luces de este escenario, que mi cuerpo se movía de un lado a otro gracias a una melodía que empezaba a surgir desde mis pies, y que acá, en la panza, se empezaban a construir palabras que se movían, que brincaban, que jugaban, palabras que querían salir y cuando abro mi boca, veo cómo las palabras chocan en la mirada y en los oídos de los espectadores, y en sus cabezas explosiones de colores, y suenan los aplausos. Y ustedes no me lo van a creer, pero cuando yo abrí mis ojos dentro del sueño, vi cómo desde el cielo descendía un esqueleto encendido en llamas, y justo cuando estaba a punto de atraparme, unas cadenas impedían que llegara. Esa es mi huaca, abuelo. Esta es mi huaca. Muchas gracias. Espero se lleven un pedazo de esta historia con ustedes y que se animen a contarse, porque la realidad de cada uno es importante de no ser olvidada. Muchas gracias.